Francisca. Así que muchas gracias a todos de nuevo y Francisca, por favor, adelante con tu presentación. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Voy a compartirle ahora la presentación para que la puedan ver y ahí les voy explicando de lo que se trata esta actualización normativa de este año 2020. ¿Me confirma, Sergio, si ahí se ve? Está cargando, ahí está, ahora yo la veo por lo menos. Súper, ya. Esta es la presentación de nosotros, como mencionabas, la actualización normativa del año 2020, de lo que va del año de enero a abril del 2020, en ámbitos de materia ambiental y seguridad y salud ocupacional. La idea de esta presentación es que la dividamos en tres partes. En un principio vamos a dar una mirada rápida, un recorrido por estos 4 meses en cuanto a normativas en materia ambiental y SSO. Luego nos vamos a detallar un poco más y explayar en la normativa destacada de estos meses y finalmente dar unos recordatorios de normas que han entrado en vigencia o plazos que están por vencer. Los cambios introducidos en este último periodo en cuanto al mes de enero en materia ambiental, podemos ver que en temas generales tenemos tanto protección de humedales, sustancias agotadoras de la capa de ozono, temas de plagas no cuarentenarias y también información de la declaración encinadera. En cuanto al componente ambiental agua, tenemos declaraciones de escasez hídrica y también normas súper importantes en este periodo que surgen de las DGA regionales en cuanto a los derechos de aprovechamiento de agua subterránea, con la obligación de instalar sistemas de medición y transmisión efectiva. También tenemos, en temas de aire, tenemos el anteproyecto del PPA de la comuna de Temuco, y también en cuanto a temas de aire, tenemos esta resolución 126, que es respecto a las estaciones de vigilancia de calidad del aire. En cuanto a las instrucciones de la autoridad, tenemos la publicación de los programas de fiscalización ambiental por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente en temas de RCA, PPDA, normas de emisión, impuesto verde, etc. Así también como una norma del CERNAGIOMIN que establece el cierre de faenas mineras. De las normas destacadas, como les mencionaba, tenemos estas 4 resoluciones de la DGA regional de Tarapacá, Valparaíso, O'Higgins y Coquimbo, que lo que establecen es que ordenan a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas de esta agua subterránea. Esta era una de las normas que vamos a ver en conjunto en la segunda parte de las normas destacadas, y les voy a exponer cuáles son las obligaciones que contiene y el cómo cumplen los titulares de esta zona. También otra de las destacadas tenemos la resolución exenta 126, que es la instrucción general para la conexión en línea y reportes de los seguimientos de las estaciones de vigilancia de calidad del aire y la conexión que deben tener con la SMA. Siguiendo en cuanto a temas de SSO, tenemos el Decreto Supremo 34, que es una de las normas más relevantes que surgió en este periodo, ya que modificó el conocido Decreto 160, aplicable a muchos de nuestros socios, y también la resolución exenta 31490, que establece procedimientos para la declaración de empalmes de gas de red. También las vamos a ver más en detalle en la segunda etapa. En cuanto pasando a febrero, en temas ambientales y SSO, tenemos la Ley 21.210, que establece legislación tributaria en temas de impuestos y verdes relevantes en materia ambiental. También la modificación al RED-C en temas de agua, declaraciones de escasez hídrica, que es lo que más ha salido en este último periodo, que viene ya siendo relevante desde el año pasado por el tema de escasez a nivel nacional que tenemos. Y en temas aire tenemos la revisión de la norma de emisión para centrales termoeléctricas, el anteproyecto de la norma de emisión para grupo electrógeno, y también respecto del cómo establecer la conexión en línea de los sistemas de información ante la SMA. En cuanto a materia de seguridad y salud ocupacional, todas estas resoluciones son emanadas del ISP, que aprueban guías que establecen recomendaciones y orientaciones de obligaciones impuestas por otras normas ya previamente, como por ejemplo el 594, los libros de la suceso, etc. Establecen en cuanto a riesgos profesionales, temas de equipos de protección respiratoria, accidente, ventilación laboral, o sea, ventilación localizada, reintegro laboral, etc.
Las destacadas en este periodo, en el mes de febrero, que vamos a ver más en detalle en la segunda etapa, tenemos la resolución exenta 144 que aprueba la norma básica para la implementación y modificación al RED-C. Me imagino que ya la mayoría le está haciendo un poco más amigable la plataforma del RED-C, ya que se implementó ahora en marzo. También tenemos la resolución exenta 252 que aprueba el instructivo técnico para la conexión en línea de los sistemas de información de la superintendencia. Esta derogó una resolución anterior en el mismo sentido y establece algunas otras condiciones, así como también en el mismo sentido la resolución exenta 254 que aprueba el manual API-RES. Y también ahora en marzo se publicó el catastro API-RES, que es el formulario electrónico para registrar las principales características de los instrumentos de medición que se deben conectar en tiempo real con la SMA. Continuando en marzo, en materia ambiental, en temas generales, tenemos la declaración como santuario de la naturaleza. En temas de aire tenemos la actualización al CIBEM, que está directamente relacionado con los SEMS, que son los sistemas de monitoreo continuo de emisiones. En cambio, en cuanto a las instrucciones de la autoridad, tenemos orientaciones respecto a emitir información a la SMA de forma semanal y también suspensión de plazo, que ya que empiezan a surgir todas las suspensiones de plazo en los procedimientos ante la autoridad debido a la entrada de la pandemia por coronavirus. También tenemos el tema del componente agua, muchas prohibiciones de nuevas explotaciones de agua y también decretos que declaran zonas de escasez hídrica, así como también las autorizaciones que debe dar la DGA que se necesiten para modificar ya sea cauces naturales o artificiales para la extracción de aguas. De las normas destacadas en este periodo, como mencionaba, tenemos la resolución exenta 497, que dicta la instrucción general a los sujetos fiscalizados por la superintendencia en el contexto del brote del coronavirus. Lo que obliga es que semanalmente se den reporte a la autoridad de acuerdo al estado de los procesos en la planta. Sin que han tenido que implementar algún plan de contingencia debido a esta contingencia por brote de coronavirus o algún cambio en el proceso normal. También tenemos la resolución exenta 545 que aprueba la actualización de los sistemas de validación de equipos de monitoreo, que vamos a ver más en detalle cuál es esta actualización. En temas de SSO en marzo, tenemos también un par de guías del ISP que van en el mismo sentido de lo que mencionaba anteriormente, que son orientaciones que se dan en estos casos de frío a la intemperie para los laboratorios clínicos. También tenemos el decreto 24 que modificó el decreto 44 de extintores que entró hace poco en vigencia. Y el decreto 70 que modificó el decreto 22 de los vehículos motorizados. En las normas destacadas tenemos la resolución exenta 31876 que establece los requisitos del sistema de gestión de integridad de las instalaciones eléctricas, que es el pliego técnico número 17. El decreto supremo 8, que es el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, y una de las más aclamadas en este último periodo, la ley 21.220, respecto al teletrabajo. Pasando a abril, de esta mirada rápida y de forma general, en materia ambiental, tenemos temas generales, declaración de santuario, exigencia de los certificados. También en temas de agua pura, solo son todas declaraciones de escasez hídricas y también la suspensión de plazo de los procedimientos que se lleven ante la DGA. Temas de aire, tenemos varias prohibiciones en temas del uso de leña, tanto para el PPA o prohibiciones para usar de forma de calefacción. Extiende la vigencia de los certificados de revisión técnica y también establece la restricción vehicular en la región metropolitana. En cuanto a las instrucciones de la autoridad, tenemos instrucciones para la administración del Estado, suspensiones también de procedimientos, la nueva forma de funcionamiento de la oficina de partes de la SMA y nuevamente suspensión de plazo de todos los procedimientos administrativos ante la SMA. Como mencionaba, esto se ha vuelto muy recurrente debido a la contingencia del coronavirus. Se han suspendido muchos plazos en las distintas instituciones de todos los procedimientos administrativos que se llevan.
Como norma destacada tenemos la resolución 182 de la DGA del Biobío. Estaba en el mismo sentido de las que mencionábamos en el mes de enero, que ordenan a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua subterránea, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. Y también tenemos la resolución 600 de la SMA, que dispone la extensión de la vigencia de los certificados de verificación y de calibración de los equipos e instrumentos de muestreo y medición. El plazo que suspende es entre el 16 de marzo y el 16 de julio del 2020 para todas aquellas entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas para la realización de muestreos o mediciones en los alcances relacionados tanto a aire como a ruido. Y en temas de SSO en abril, tenemos medidas sanitarias, ya aquí empiezan a salir muchas de las alcances medidas sanitarias que se deben tener en lugares, ya sea públicos, lugares de trabajo, y que deben implementarse también debido a todo el brote del coronavirus. Tenemos medidas sanitarias para el transporte en la región de los lagos, también protocolos de limpieza y desinfección en los ambientes contaminados por COVID, que es lo que se recomienda. También una de las relevantes es el uso de mascarillas en lugares y circunstancias que indica. Esta hace referencia a que están obligados a usar mascarilla, ya sea las personas que utilicen, operen o trabajen el sistema de transporte público, transporte privado de pasajeros, también al uso de ascensores o funiculares, y en cuanto a espacios, establece que deben usar mascarilla cuando se encuentren 10 o más personas en un mismo espacio. Para nosotros cobra relevancia que establece los espacios cerrados en los lugares de trabajo. Así que hay que tener en cuenta, ya que es una obligación a nivel nacional. También establece los lugares, ya sea aeropuertos, lugares, establecimientos educacionales, supermercados, etcétera. Yo creo que ya muchos estamos acostumbrados al uso de la mascarilla por el par de meses ya que llevamos con el tema de la pandemia, pero es una exigencia que solo se puede verificar de forma visual. Por lo tanto, no se establece un criterio concreto o documental, ya que solo a partir de una fiscalización se puede verificar su cumplimiento. En cuanto a la resolución 8.668 es del Ceremi de Salud de la región de los lagos. Utiliza el protocolo de seguridad sanitaria para los lugares de trabajo. Este protocolo establece medidas preventivas para ser impartidas en todos los lugares de trabajo de esta región, es aplicable solo en la región de los lagos. Establece que los empleadores deberán implementar las medidas para proteger la salud de sus trabajadores, incorporando nuevas medidas de desinfección. También establece medidas respecto al transporte del personal de los lugares de trabajo y a los lugares de trabajo en general, que se debe evitar la concentración de más de 50 trabajadores en un mismo lugar o sesión de la empresa. Así que también es una de las normas que se verifica por una fiscalización visual su cumplimiento, más que documental. Y otras de las normas que causó también bastante impacto este último periodo es el ordinario de la subsecretaria de Salud Pública, el número 1313, que informa sobre la aplicación de desinfectantes en distintas situaciones. Esto, aunque no hace directa alusión al respecto, surge a partir de los conocidos túneles sanitarios que se intentaron a implementar en distintas comunas del país, en distintas zonas, en supermercados, algunos malls que abrieron por ahí, y establece que la desinfección de personas como tal no está regulada por la normativa sanitaria y por lo tanto no pueden ser aplicados estos desinfectantes para uso directamente sobre la piel de las personas, ya que la única normativa en materia sanitaria que está regulada es el decreto 157 que establece el reglamento de pesticidas de uso sanitario, por lo que define que un plaguicida es solo de uso doméstico sanitario para combatir algún tipo de plaga, ya sea de forma interna o externa en vivienda o industria, pero nunca se puede ser usado en las personas ni en animales, no está permitido. Por eso causó bastante controversia este tema de los túneles sanitarios. Este resumen ejecutivo de estos 4 meses de esta vista rápida por la normativa que se publicó de enero a abril del 2020, podemos ver que siempre hay una mayor relevancia en materia ambiental, salen muchas más normas que en materia de seguridad y salud ocupacional.
Continuando ya nuestra segunda etapa de la reunión, que acá vamos a entrar en profundidad en algunas de las normas que mencionamos anteriormente, más en detalle para poder ver las obligaciones que establece y el cómo cumplir en definitiva. En cuanto a las resoluciones de la EGA que mencionábamos, que establecen y ordenan a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas instalar y mantener un sistema de medición y un sistema de transmisión de extracciones efectivas en todas las obras de captación de aguas subterráneas. Quise presentar estas normas que han salido en conjunto, ya que todas establecen lo mismo, en el mismo sentido, pero para estos sectores. Se ha publicado respecto al sector de la región de Tarapacá, O'Higgins, Biobío, Valparaíso y Coquimbo. Estas han sido publicadas entre enero y abril. El año pasado, en el mes de diciembre, también se publicaron 2 resoluciones más en este mismo sentido, una para la región metropolitana y otra para la región de Atacama, ya que estas tienen todo este tipo de resoluciones de la DGA regional tienen directa relación con la resolución exenta 1238 que se publicó en junio del 2019, que esta determina las condiciones técnicas y los plazos a nivel nacional para cumplir con la obligación de instalar y mantener estos sistemas de monitoreo y extracción de agua subterránea. Por lo tanto, cada DGA regional regula en la zona en específico cuándo se debe instalar y cumplir con todas las obligaciones que se establecen. Esta que la aplica a los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas autorizados por la DGA, cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en los sectores hidrológicos y las provincias indicadas en las resoluciones respectivas. Cada resolución especifica el sector hidrológico, las provincias o comunas que aplica en específico y establece los estándares a cumplir. Esto obliga a los titulares que deben registrar la hora de captación en el software de la DGA, también contar con un sistema de medición y de transmisión de extracciones efectivas, medir y transmitir las extracciones efectivas de acuerdo a los estándares establecidos, que pueden ser a través de formulario, con una conexión en línea o en un formato Excel. ¿Cómo cumple esta norma? Contar obviamente con el derecho de aprovechamiento de agua subterránea, de la resolución que le otorga, evidencia de que este sistema de medición y de transmisión está de acuerdo a la resolución de DGA. También todos estos sistemas deben contener un código QR del software de monitoreo de extracción efectiva que lo da directamente el software y debe estar instalado en la obra de captación de forma visible siempre. También evidenciar a través del documento de un flujómetro o un certificado de calibración que deben tener las obras según el estándar que se le aplique. Registro de las modificaciones de los sistemas de medición y de transmisión. Cualquier modificación que se le vaya a hacer a este sistema debe ser autorizada por la DGA. Y también con programas, registros de operación y mantención de los sistemas. Estas son en definitiva las obligaciones concretas que establecen esta resolución, como mencionaba, para cada sector. Y es importante revisar la resolución que le aplique, ya que trae un cuadro que aplica. Se verifica cuál es la aplicabilidad que tiene de acuerdo al estándar y al caudal que se tenga autorizado. Otra de las normativas destacadas en enero, tenemos la resolución exenta 126 de la SMA, que aprueba instrucción general para la conexión en línea y reporte de seguimiento de las estaciones de vigilancia de calidad del aire. Esta aplica a los titulares de unidades fiscalizables que tengan la obligación de instalar y mantener una medición continua de la calidad del aire por medio de una estación de vigilancia. Esto es la conexión en línea directamente a la SMA. El objetivo de esto es que procedan a gestionar y facilitar la conexión en línea con la superintendencia, transmitan la medición de la calidad del aire y meteorología en tiempo real, y reporten los datos necesarios para verificar el cumplimiento de forma de estandarizar a través de un formato único todas estas mediciones. En cuanto a la conexión, la forma de realizar esta conexión de las estaciones de vigilancia con la SMA se debe seguir los lineamientos técnicos de la resolución exenta 252, que es una de las que salió en este periodo también, pero que viene a reemplazar una que señalaba prácticamente en el mismo sentido, y deroga también la resolución exenta 174, por lo que todos los lineamientos técnicos hoy en día se encuentran en la resolución exenta 252.
Es importante remarcar que esta conexión en línea establece que debe estar operativa en un plazo no superior a 6 meses desde la publicación de esta norma, es decir, desde el 31 de enero, plazo que se cumple el 31 de julio del 2020. Para todos los que tengan estaciones de vigilancia cobra mucha relevancia. El cómo cumplen esta norma se verifica a través de contar con evidencia de la conexión en línea de la SMA de la estación de vigilancia dentro del plazo establecido como lo mencionábamos, evidencia del registro del titular en el API-RES. Este es el registro que yo les mencionaba, el catastro API-RES, que se debe registrar el titular de la estación de vigilancia ante la SMA. Y también con el reporte mensual del monitoreo de la calidad del aire transmitido a la SMA. Otra de las destacadas de enero, también muy relevante, tenemos el Decreto Supremo 34 del Ministerio de Energía que modificó el 160. Esto por regla general aplica a todos los que le aplica, obviamente, el Decreto 160, sin perjuicio de que existan ciertos matices que de acuerdo a los procesos que tenga cada uno pueda aplicar en cierta medida y no de forma completa. El objetivo de esta modificación es que establece nuevas exigencias respecto de la certificación de las instalaciones de combustibles líquidos, de los tanques y tuberías, del almacenamiento, distribución y transporte, también respecto de las condiciones que deben cumplir las instalaciones de abastecimiento, como nueva advertencia en temas de seguridad, letrero y simbología. Los puntos relevantes de la modificación. Establece que los propietarios o operadores de las instalaciones podrán suministrar combustible a las instalaciones que cuenten con el registro de inscripción de la superintendencia y también con el certificado o la inspección periódica de la instalación. Esto es lo nuevo que agrega, ya que anteriormente solo pedía el registro de la inscripción ante la SEC. También establece que los tanques enterrados que dejen de operar por más de un año o que cumplan una antigüedad máxima de 30 años, aunque sigan operando, esta fecha se cuenta desde la fecha de fabricación que consta en la placa de certificación, establece que deben cerrar permanentemente o ser extraídos del sitio. Antes solo consideraba los que dejen de operar por más de un año. Ahora, sin perjuicio de eso, si hay un estanque que tenga una antigüedad máxima de 30 años, aunque siga en correcto funcionamiento, debe ser cerrado. También establece exigencias para capacitar al personal en procedimientos operacionales y de emergencia, y también esta nueva simbología en las islas de carga que deben estar presentes. Esto entró en vigencia a partir de la publicación que fue el 27 de enero, pero tenía dos excepciones a su entrada en vigencia, que dos puntos en específico que entrarían en vigencia el 27 de marzo, así que hoy en día también están en vigencia. Uno respecto a la modificación en cuanto a los tanques enterrados, que como les mencionaba, si hay tanques que dejen de operar por más de un año o tengan una antigüedad máxima de 30 años, deben ser cerrados o extraídos del sitio. Y también la modificación en cuanto a la nueva simbología que debe contener las islas de cargas, también ya debe estar presente en las islas de carga a partir desde el 27 de marzo. ¿Cómo cumplo estas modificaciones en caso que alguno de estos puntos aplique? Contar con los permisos necesarios, el TC4, TC8, los programas de registro de inspecciones de la instalación, comprobantes de envío a la SEC de los informes técnicos que se deben hacer para, en cuanto a la operación y el chequeo del contenido, procedimiento de carga y descarga que se debe contener, registros de la capacitación al personal en los procesos de operacional y de emergencia, inscripción ante la SEC de los vehículos destinados al transporte de combustibles líquidos y el registro fotográfico de los letreros de advertencia en las islas de carga, estas nuevas exigencias que se establecen. Otra de las normas destacadas tenemos la resolución exenta 31490 de la SEC. Lo que hace esta resolución es establecer un nuevo TC, el TC3 llamado Declaración de Empalmes de Gas de Red. Esta aplica a que se debe declarar todos los empalmes que estén conectados a una red de distribución de gas concesionada únicamente y aplica para todos los empalmes ya sean individuales o múltiples. Acá incluí una imagen que viene en la misma resolución para que quede un poco graficado y más claro el cómo, qué es lo que se declara hoy en día y que por qué no existía esta declaración del TC3.
Anteriormente solo estaba la declaración de la instalación anterior por el TC6 y también la declaración del TC1, pero los empalmes quedaban fuera de este tipo de declaración, entonces hoy en día esto es lo que se declara por el TC3, pero solo para los empalmes de gas de red concesionada. Y aquí tenemos un dibujo de los individuales o múltiples. Esta exigencia se cumple de forma muy fácil, ya que contar con esta declaración ante la SEC, que es el llamado TC3. Y pasándonos a las destacadas de febrero, una de las normas que mencionamos ya anteriormente, es la resolución 252 de la SMA. El objetivo de esta resolución es establecer los lineamientos técnicos para los titulares que tengan la obligación de establecer la conexión en línea con la SMA de todos los sistemas de información, ya sean SEMS o otros distintos. Por eso los divide en dos partes. El primero trata la forma de reportar en tiempo real en relación a los SEMS, y la segunda la conexión en línea de toda la instrumentación distinta a los SEMS, que aquí, por ejemplo, entran las estaciones de vigilancia. La obligación en cuanto a los SEMS. El titular debe haber, también se sustenta a través de otra resolución, enviar una carta GAN de todo el proceso que va a tener esta conexión en línea y estar conectado en línea en un plazo no superior a 6 meses. En cuanto a los instrumentos de medición que sean distintos a los SEM, deberá seguir las instrucciones del catastro API-RES y tener este registro que mencionábamos anteriormente a partir de la resolución 126. Como mencioné, el catastro API-RES ya se encuentra disponible a partir del 30 de marzo para que todos los titulares de instrumentos de medición distintos a los SEM deban registrarse. Y esta derogó la resolución exenta 174, que era de febrero del 2019, que iba en el mismo sentido de esta. ¿Cómo cumple esta resolución? Evidencia la conexión en línea tanto de los SEMS como de las estaciones de vigilancia. También en caso de los SEM, tener el ingreso de la carta con la propuesta de conexión, el registro del titular en el API-RES en caso de instrumentos distintos a los SEMS. Deben hacerse auditorías técnicas que certifiquen estos sistemas utilizados, algunas notificaciones de falla que puedan incurrir estos sistemas de medición y de transmisión a la SMA, autorizaciones, si se va a efectuar alguna modificación debe estar autorizado por la SMA y debe también tener un registro del almacenamiento de todos los datos históricos de las emisiones. Otra de las destacadas en febrero tenemos la resolución exenta 144, que aprobó la norma básica para la implementación de la modificación al RED-C. Como mencionaba, ya la mayoría debe estar familiarizado con esta nueva modificación que se empezó a implementar a partir de marzo del 2020, ya que regula cómo proceder ante la actualización de la razón social, el cambio de titularidad, el cese de funciones o el cierre del establecimiento, envío de documentación en formato digital y también hoy obliga a usar la clave única personal que sostiene en el registro civil. También regula el Sistema Nacional de Declaración de Residuos, el Sistema de Desempeño Ambiental y Empresarial y la Declaración Jurada Anual. En cuanto a las declaraciones del SINADER, se deben efectuar mensualmente para todos aquellos que generen o reciben anualmente más de 12 toneladas de residuos. En cuanto al sistema de desempeño ambiental, se compone del reporte compuesto por todos los formularios que se deben completar en el RED-C, y lo relevante para la declaración jurada anual es que se hace en octubre de cada año y es la forma válida de poder validar todas las declaraciones efectuadas durante el año. ¿Y cómo cumplo esta norma? Tener el comprobante de las declaraciones, ya sea en el SINADER, copia de los formularios de solicitud para acceder al sistema de ventanilla única, el sistema de respaldo de la documentación original de las declaraciones, tener la declaración anual del sistema de desempeño ambiental y también la declaración jurada anual. Otra de las destacadas que mencionábamos en un comienzo es la resolución 545, que actualiza el sistema de validación de equipos de monitoreo de instrucciones generales para su uso, el conocido SIVEM, que aplica a los titulares de fuentes emisoras que tengan la obligación de instalar un SEMS en virtud de un instrumento de carácter ambiental, ya sea una norma de emisión, un PPDA o una RCA. El objetivo de este sistema es que es una plataforma que se habilita a través de la SMA en su página web.
Esto permite al titular gestionar y reportar la información respecto a la recepción, gestión y seguimiento del catastro de fuentes con la obligación de instalar los SEMS, el reporte de los avisos de ejecución de ensayo de validación, reporte de los informes de resultado de los ensayos de validación y también los informes o fallas de periodos fuera de control que tengan los SEMS. Todo esto establece ciertos plazos para ser remitida esta información a través del CIBEM. El cómo cumple esta norma, hay que tener los comprobantes de los avisos de ejecución de los ensayos de validación, las resoluciones de validación o de revalidación de los SEMS y los registros si se causan periodos fuera de control de los SEMS o periodos de fallas de esto. Otra de las destacadas de marzo que mencionábamos en un comienzo, tenemos la resolución exenta 31876 que establece los requisitos del sistema de gestión de integridad de las instalaciones eléctricas, del pliego técnico número 17. Acá lo abarcamos de un lado netamente de seguridad. Esta resolución aprueba este pliego técnico que les mencionaba, de este sistema de gestión de la integridad de instalaciones eléctricas, el cual establece los requisitos que debe tener este sistema, que deben cumplir todas las empresas de producción, transformación, transporte, prestación de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y distribución de energía eléctrica. Excluye las instalaciones de consumo de clientes regulados y no regulados. El objetivo es establecer los requisitos de este sistema de gestión para maximizar las condiciones de seguridad y continuidad y calidad del suministro eléctrico de todas las instalaciones. Establece que este sistema de gestión debe estar diseñado, implementado y operado en conformidad a las normas chilenas ISO 55000, 55001 y 55002. O sea, en definitiva, establece muchas exigencias en cuanto a las auditorías que se deben tener de acuerdo a estas normas. Estas son el cómo cumplo esta norma. Como les mencionaba, hay que tener un plan de emergencia y contingencia de la instalación. Contar con este sistema de gestión de acuerdo a la norma chilena ISO 55001. Contar con la comunicación a la SEC de los accidentes o accidentes que puedan incurrir en las instalaciones. Tener un manual de seguridad para las actividades relacionadas al sistema de gestión. Copia de los informes enviados a la SEC asociados a investigación de accidentes. Programa anual de mantenimiento de las instalaciones. Comunicación a la SEC de los indicadores de cumplimiento asociados al sistema de gestión, registro de auditorías de diagnóstico. Esta es uno de los puntos clave, ya que esta auditoría de diagnóstico se debe efectuar antes de noviembre del 2020 para todas estas instalaciones que le aplique esta norma. Un plan de implementación para el sistema, registro de auditorías externas que deben efectuarse cada 3 años, permisos de trabajo relacionados con la instalación y registros de mantención de las instalaciones eléctricas de acuerdo a este sistema de gestión. Una norma bastante amplia, así que establece muchos requisitos. Otra de las destacadas tenemos el Decreto Supremo 8 que aprueba el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica. Establece las exigencias mínimas que deben ser consideradas en el diseño, construcción, puesta en servicio, operación, reparación y mantenimiento de toda instalación de consumo de energía eléctrica. No hace diferencia si es una pequeña instalación de consumo de energía eléctrica o una gran instalación de una industria, por ejemplo, por lo que le aplicaría a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica, así como lo dice su definición. Estas instalaciones de consumo deberán ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente elaborado, ser proyectada, ejecutada y dirigida por un instalador eléctrico autorizado por la superintendencia y ser declarada también por un instalador eléctrico autorizado, de acuerdo al Decreto Supremo 92 de la SEC. Este ya entró en vigencia a partir del 5 de marzo, a excepción de los pliegos de las normas técnicas que serán publicados por la Superintendencia del Medio de Electricidad y Combustible y que entrarán en vigencia transcurridos 6 meses desde su publicación. ¿Cómo cumple esta norma? Contar con el proyecto técnico de las instalaciones de consumo, tener la licencia del instalador eléctrico que sea autorizado por la SEC, o sin perjuicio de eso que tenga un título profesional para ejecutar esta obra, también todos descritos por la SEC, y copia de las declaraciones de las instalaciones de consumo de energía eléctrica que se refieren a los pliegos de las normas técnicas. Tienen que estar de acuerdo a los pliegos que serán dictados por la superintendencia.
Otra de las destacadas y también muy relevante en este periodo es la Ley 21.220, que modificó el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. Esta es una de las normas que se esperaba bastante hace mucho tiempo y que surgió con rapidez a partir del brote de coronavirus, ya que yo creo que hoy en día esta norma le está aplicando casi que al 100% de la empresa en distintos ámbitos, porque muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo en este momento. Este define el teletrabajo a distancia como aquel que el trabajador presta sus servicios de forma total o parcialmente desde su domicilio o en otro lugar o lugares distintos a los establecimientos de la empresa. Y se denomina teletrabajo si esos servicios son prestados mediante medios tecnológicos o informáticos de telecomunicaciones. Como lo señala la definición, estos servicios pueden ser prestados de forma total o parcial. Eso queda definición entre el empleador y el trabajador. Si es parcial, puede dividirse ya sea en jornadas de trabajo, días de las semanas, días del mes incluso, pero siempre debe estar establecido en el contrato de trabajo. Eso es relevante. Las obligaciones que tiene el empleador en este caso. Una es garantizar el derecho a desconexión de los trabajadores a distancia. Este derecho a desconexión tiene que estar establecido en el contrato y no puede ser inferior a 12 horas continuas. También debe comunicar al trabajador, este trabajador a distancia o teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud que tiene el puesto de trabajo que debe cumplir. Esto en virtud de velar por el deber de protección consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo. Y también informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que traen sus labores a desarrollar, realizar capacitaciones previas al inicio de las labores, acerca de las medidas de seguridad y salud que debe tener presente en su puesto de trabajo. Como esto mucho se fue implementando sobre la marcha, lo importante es que las capacitaciones estén hechas sobre todo dentro del plazo que tiene para aplicar esta norma. Y también este acuerdo del teletrabajo que se efectúe entre el empleador y el trabajador se debe registrar de forma electrónica ante la Dirección del Trabajo, que tiene un plazo de 15 días. Una de las exigencias también que establece es que el contrato de trabajo de este trabajador a distancia o de teletrabajo, en su contrato de trabajo, aparte de las disposiciones normales que tiene todo contrato de trabajo, que están previstas en el artículo 10 del Código del Trabajo, debe contener estas estipulaciones descritas en el artículo 152 cuater K, que son indicación expresa que se ha acordado esta modalidad de teletrabajo y cómo se va a llevar a cabo de forma total o parcial. El lugar donde el trabajador va a desempeñar sus funciones, si va a ser en su domicilio o en un lugar libremente elegido por él. El periodo cuál va a durar, si va a ser por un periodo distante, o sea, un periodo determinado o un plazo indefinido. Los mecanismos de supervisión y control que va a utilizar el empleador. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada de trabajo cuando mejor le parezca o si va a quedar establecido en un horario convenido. Y también el tiempo de desconexión, como lo mencionábamos. Independiente de los plazos también que se establezcan, esta norma tiene un plazo de 3 meses para comenzar su aplicabilidad, para ya adecuarse a toda la exigencia. Este plazo se cumple el 1 de julio, ya que entró en vigencia el 1 de abril esta norma. También estamos a la espera de que salga el reglamento, que en teoría ya debió haber salido, porque da un plazo de 30 días, pero aún no se ha publicado, que acá sí pueden incluir muchas normas en temas de seguridad y salud ocupacional respecto de los trabajadores. Los verificadores propuestos, el cómo cumplo esta norma, adecuar los contratos de trabajo de estos trabajadores a distancia de acuerdo a lo que mencionábamos, tener un protocolo, un procedimiento de aseguramiento de las condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo, registro de entrega y difusión y cumplimiento de este protocolo de aseguramiento, tener una matriz de identificación de riesgo o evaluación de riesgo del puesto de trabajo, tratar a este trabajador a distancia como un puesto de trabajo como cualquier otro normal en la empresa, el registro de las capacitaciones de seguridad y salud que se hagan a los trabajadores y esta evidencia del registro electrónico que se debe efectuar ante la Dirección del Trabajo. Como recordatorios que hay que tener presente en este último periodo, tenemos que entró en vigencia el decreto 44, que es el reglamento que establece los requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles, que entró en vigencia el 21 de febrero.
Esta norma se publicó en el 2018, pero tenía una vigencia diferida por 2 años, por lo que entró en vigencia ahora este año, que incorporó la certificación de los servicios técnicos, también incorpora la exigencia para la inspección del mantenimiento y la recarga de los extintores portátiles, modifica los requisitos de certificación de la información proporcionada mediante marca y etiqueta. Este derogó el antiguo decreto de extintores, conocido el número 369. Y ahora en marzo este decreto 44 sufrió una modificación el 31 de marzo mediante el decreto supremo 24, que agregó un artículo transitorio al decreto 44 que respecta a la certificación de los servicios técnicos, que establece que el decreto 44 establece que todos los servicios técnicos deben estar certificados y estableció un plazo concreto de 6 meses para que ya todos estén certificados, que se cumple el 21 de agosto. La obligación de que si algunos requieren contar con un servicio técnico, se asegure que luego de estas fechas tenga la certificación correspondiente. Otro de los recordatorios, tenemos la resolución 1574, que es la instrucción general para la conexión en línea de los SEMS. Esta norma se publicó en noviembre del 2019 y establecía el plazo de 6 meses para conectar en línea los SEMS con la SMA. Este plazo vence ahora el 23 de mayo, pronto a vencer, para que tengan en cuenta todos los que tienen SEMS que ya estén conectados en línea. También tenemos el decreto 75, que modificó el reglamento sanitario de alimentos, publicado en noviembre del 2019. Esta modificación también tenía una vigencia diferida por 6 meses y entró en vigencia ahora el 13 de mayo, hace poquitos días. Establecía nuevas exigencias respecto a los protocolos y procedimientos que se deben tener en los casinos en cuanto a temas de limpieza e higiene. También tenemos la resolución 375, que realiza el requerimiento de información para los productores de productos prioritarios, que indica. Esta es una resolución que tiene fecha 6 de mayo, emitida por el Ministerio del Medio Ambiente, pero aún no se encuentra publicada en el Diario Oficial, por lo que el plazo que establece aún no comienza a correr. Pero sí establece un plazo final para entregar esta información, que se cumple el 4 de junio del año 2020, por lo que una vez que esté publicada en el Diario Oficial, se tiene que remitir esta información a través del REDC, de toda la información a los productores de productos prioritarios hasta el 4 de junio. Y también recordarles que respecto a la resolución 497, que también la mencionamos durante nuestra reunión, el reporte semanal que deben efectuar ante la SMA de acuerdo a la condición operacional de su proyecto de actividad, y indicar si han tenido que implementar algún plan de acción o medida adicional a propósito de esta contingencia por coronavirus y no están funcionando de la misma medida. También en cuanto a las declaraciones en el sistema de desempeño ambiental empresarial, recordarles que todos los formularios que se deben completar para que se efectúe esta declaración del sistema de desempeño ambiental empresarial se tienen que efectuar en junio de cada año, por lo que ya quedan poquitos días para junio para que las tengan presentes también. Y esa ha sido esta actualización normativa de lo que va de este año 2020, de enero a abril. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisca. Es un tremendo trabajo hacer toda esta recopilación, así que se agradece que lo puedan compartir con nosotros y con los socios que atendieron. Y como dije antes, vamos a tener unos minutos de preguntas a través del chat. Yo espero, si alguien tiene más preguntas, pero por interno, entre comillas, por el WhatsApp me llegaron algunas preguntas que te voy a hacer, Francisca. Ya, ok. Una es con respecto a la ley de teletrabajo, y dice si como empleador es necesario que se realicen las exigencias que establece, si mis trabajadores volverán al trabajo tradicional luego de la pandemia. Sí, es relevante que se regularice, como mencionaba. Esto puede ser señalar que va a ser un periodo corto, que va a ser durante ciertos meses o durante lo que dure esta pandemia, y que luego se va a volver al trabajo tradicional, pero es importante que se tomen todas las medidas necesarias en caso de que haya algún inconveniente. Puede que el trabajador sufra algún accidente en su domicilio cuando esté efectuando su labor, entonces es importante que esté cubierto y cumplir con todas estas medidas, independientemente que luego, con el transcurso de tiempo, en un par de meses más, vuelva a su trabajo habitual. Ok. Aquí hay otras preguntas del teletrabajo, voy a seguir con la misma línea. Preguntan si aplica, que hay otras preguntas del teletrabajo,
y dice si aplica el artículo 22. Sí, que extensión de la jornada laboral, sí, también aplica. Lo que sí debe estar establecido en este nuevo contrato de trabajo, un anexo contrato en los trabajadores que ya sean parte de la organización, establecer de que si se tiene jornada laboral, que se va a cumplir en cuál horario, y si está exento de jornada laboral, también se debe indicar que trabaja bajo el artículo 22. No hay inconveniente en eso. Ok. Y la última del teletrabajo que llegó dice las condiciones de seguridad e higiene de quién serán responsabilidad. El deber del empleador en este caso es informar de todas las condiciones y de los riesgos asociados que se tiene. Y siempre, en virtud del deber de protección que se tiene, el empleador debe procurar de que el trabajador pueda desempeñar sus funciones con toda la implementación adecuada, independiente de que debido a la pandemia sea un poco, o en condiciones normales, incluso sea un poco difícil de fiscalizar o de llevar este control de si efectivamente el trabajador está cumpliendo con las medidas, pero sí se puede cumplir a través de estas recomendaciones que dan, tener los protocolos de aseguramiento de estas condiciones, ya sea mediante control, fotografías, ya que no se puede ir a fiscalizar en terreno, poder adoptar distintas medidas con el fin de que el empleador tenga una seguridad de que se está cumpliendo y que el trabajador no tiene ningún riesgo asociado a sus labores. Ok. Mira, aquí hay una pregunta que no sé si está completamente, pero si no la dejamos pendiente. Dice si puede explicar algo relacionado con los trabajadores diagnosticados con COVID en su trabajo y las licencias médicas. Mira, han salido varias relacionadas al respecto, que uno de los dictámenes que se vio hace un tiempo atrás que no estaba considerado como enfermedad laboral, ya que por la entrada en fase 4 del nivel de contagio que tenemos en el país es difícil poder determinar de dónde provino el contagio. Entonces, ya hoy en día hacerlo pasar, por ejemplo, por temas de enfermedad laboral es un poco complejo. No imposible, pero un poco complejo. Pero en definitiva, teniendo un resultado, por ejemplo, positivo, con la licencia médica adecuada, no debiese haber mayor inconveniente, por lo que tengo entendido. Sí, sí, también para los trabajadores de la salud quedó como enfermedad profesional. Ujú. Otra pregunta que me hicieron dice, ¿cómo se establece el sistema de desempeño ambiental empresarial? Este se establece a través de completar los formularios a través del REDC. Hay distintos formularios que se deben completar y ahí da este sistema esta declaración del sistema de desempeño ambiental de forma automática. Son los formularios de costo, de producción, de inversión, son varios formularios que establece la norma, que están disponibles en junio de cada año que se deben completar. Ya, perfecto. Y dice, respecto a las resoluciones de la DGA, Ujú, si no me encuentro ubicado dentro de las regiones que nombraste, que eran como 6 regiones, ¿tengo sí. alguna obligación? Hoy en día, de forma concreta, no, ya que la resolución que aplica a nivel nacional es la 1238, como mencionaba, que establece los lineamientos técnicos, pero esta se hace efectiva con las resoluciones de la DGA regional, sin perjuicio de que al comienzo, cuando se dictó la 1238, que surgió en junio del 2019, establecía un plazo de que algunos de los titulares de derecho a aprovechamiento de agua debían registrarse en el software de la DGA porque les aplicaba otra resolución anterior que fue derogada, que era la 2129 de la DGA. A los titulares que le aplicaba esta resolución que menciono, la única obligación que tenían en un comienzo era registrarse en el software de la DGA, pero luego hay que esperar estas resoluciones regionales que aplican en cada zona y que regulan cada sector hidrológico respecto a las provincias que le aplica. Ok. Oye, obviamente por la contingencia, la mayoría de las preguntas tienen que ver un poco con el tema de las enfermedades con COVID. Mira, aquí hay una que dice Mm. si el contagio, bueno, piden reafirmar que el contagio por COVID-19 no se considera enfermedad profesional. Yo creo que eso es caso a caso, pero Claro. en realidad depende, yo creo, del tipo de circunstancia. Pero también preguntan, por ejemplo, si un trabajador que se fue a cuarentena preventiva por 14 días, pero que no se le emitió licencia, si puede volver al trabajo después de los 14 días.
O sea, el tema de la licencia es un poco complejo porque ahí entra a ver quién cubre esos días dejando de trabajar, pero debido a con las condiciones que estaba en el país, si pudiese volver a trabajar luego de este periodo de cuarentena, siempre y cuando también si es preventivo, si no tuvo ningún examen ni nada, y es un poco más complejo porque en teoría se dice que son 14 días, pero no se, por lo que entiendo no se puede ver bien el nivel de contagio, pero yo creo que no debiese tener ningún inconveniente en volver a trabajar. Ya. Oye, quedan los últimos minutos, te voy a hacer una pregunta también. Aquí dicen Ujú. que con los cambios que se tienen que hacer en las plantas por este decreto sanitario de separación de personas, uso de mascarilla, dividir los grupos en turno y cosas así, si se pueden los trabajadores oponer a esos cambios. Es un poco complejo, ya que si estos cambios son en pos del bienestar de los mismos trabajadores, entonces oponerse sin una causa justificada es un poco complejo, pero va caso a caso también. Ok. Aquí me preguntan, dice, ¿qué recomiendan para realizar modificación a los ríos respecto del COVID-19? ¿Cómo la normativa cambia cada rato? Dice. ¿A los ríos? RIOHS. Ah, al reglamento, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, claro, sí, un poco complejo. Yo recomendaría más temas generales en cuanto a deber de protección o temas de higiene que pudiesen seguir implementándose igual a la larga. Entonces, yo creo que la clave es tener presente los temas de protección e higiene, el uso de mascarilla obligatorio, ya que eso es a nivel nacional, y estas normativas que yo nombré, que han salido principalmente en la región de los lagos, han sido como de los Ceremis de regionales súper específicas, pero yo creo que también pudiesen servir como una guía para las demás regiones y aplicar estos protocolos de desinfección que establecen o las medidas de seguridad en las condiciones laborales. Oye, aquí una última pregunta. Dice si hay un oficio de la autoridad sanitaria que defina la situación de contactos estrechos. Y si en ese caso, si es que un trabajador tiene un contacto estrecho con un contagio dentro de la empresa, si eso califica como enfermedad profesional. Como mencioné, el tema de la enfermedad profesional va caso a caso. No está descartado de decir no se considera ninguna como enfermedad profesional, pero va de acuerdo al análisis que hagan las correspondientes instituciones. Ok. Pero el tema del contacto estrecho sí está definido en alguno de los oficios o el riesgo también de contagio. Oye, aquí, y esta sí que es la última, dice, si puedes comentar de cómo funcionaron las empresas que se encuentran en zonas de cuarentena obligatoria. Eh, en eso nosotros hemos hecho harta difusión, Francisca, Mm, y la verdad es que hay un instructivo formal del Ministerio del Interior que dice que las empresas químicas pueden seguir funcionando y las declara como exacto. esenciales. Así Sí, que ahí, de hecho, ahora el sábado, si no me equivoco, el sábado que pasó salió una resolución del Ministerio de Hacienda, 133, si no mal recuerdo el número, y que da como un resumen general de todas las declaraciones de autoridad que han sido dictadas en este tiempo, declarando zonas en cuarentena, cordones sanitarios, etcétera, y ahí también especifica el mismo punto que tú mencionabas, de las que están con autorización de funcionamiento o las que los servicios esenciales, como los servicios de salud, etcétera, los determina todo. ok. No, sí, y eso, bueno, tenemos hoy día, gracias a las gestiones que se han hecho, ¿no es cierto?, que casi la totalidad de los socios están operando hoy día por temas, ninguno ha tenido que parar por tema de Claro, cuarentena, así sí, que en ese sí, es una de sentido, las empresas que queda dentro del listado. sí. Oye, Francisca, te reitero los agradecimientos, fue una presentación muy buena, hay varios agradecimientos ya que pusieron en el chat, pero en lo formal te doy gracias de nuevo por una excelente presentación. Creo que, como dije antes, un resumen de esta naturaleza es todo un trabajo, así que se agradece que lo hayas compartido con los socios. Y bueno, gracias de nuevo. No sé si tiene algunas palabras de cierre.
Francisca. No, o sea, gracias a todos por la asistencia. Veo que hay hartas personas, así que gracias igual a ustedes por la invitación. Y nosotros encantados de poder colaborar, así que felices para una próxima oportunidad. Súper, no, muchas gracias a todos por haber estado. Fueron algo así como 73 personas en el pic de sintonía, por llamarlo de una manera. Así que, no, bien, muy interesante el tema. Como ya les dije antes, va a quedar grabada la presentación y también vamos a enviar la presentación a las personas que se conectaron. Así que muchas gracias, Mm. Francisca. Gracias a todos de nuevo por estar en este webinar de Asikim y ya vamos a informar de los próximos eventos que hacemos. Muchas gracias a todos por participar y damos por cerrado el webinar. Gracias, Francisca. Gracias, chao, gracias. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias, Francisca.